La siguiente presentación se enmarca en el simposio titulado Innovación docente en las áreas de educación, pedagogía y docencia, del tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. La ponencia se titula Educación para la muerte, lo trágico y la resiliencia a través de las canciones populares infantiles españolas. La muerte y lo trágico constituyen actualmente un verdadero tabú en cuanto a su tratamiento educativo. Como numerosos autores vienen resaltando, actualmente en el aula no se produce un normal debate y reflexión al respecto. Igualmente, la formación de los maestros y profesores en cuanto al correcto tratamiento de la muerte y lo trágico en el aula es prácticamente nula y a todas luces insuficiente. Nos encontramos, por tanto, ante un auténtico tabú educativo, que impregna la muerte y lo trágico e impide su normal tratamiento fuera y dentro del aula. Esto trae consigo consecuencias nefastas para el correcto desarrollo integral de nuestro alumnado. Por un lado, muy acertadamente, se pretende educar para la vida, transmitiendo conocimientos y adquiriendo competencias no centradas únicamente en lo puramente académico. Sin embargo, tal educación para la vida se pretende llevar a cabo sin tener en cuenta un elemento fundamental y plenamente definitorio de la vida misma, la muerte. Así, nuestros alumnos hoy en día finalizan su etapa escolar sin una formación de calidad al respecto, desamparados y faltos de recursos a la hora de hacer frente a las pérdidas y situaciones trágicas que, seguro, la vida les irá poniendo por delante. Este tabú ha ganado consistencia en las últimas décadas. Nuestros antepasados estaban más familiarizados con la muerte, pues la tenían más presente en su día a día. La gente moría más joven, la mortalidad infantil era mucho más elevada, se fallecía mayoritariamente en los hogares y no en los hospitales, el sacrificio de animales también era más frecuente y se producía a la vista de todos, los ritos funerarios tenían más peso que en la actualidad y la infancia participaba de ellos. En definitiva, la muerte estaba más presente en la cotidianidad de nuestros antepasados e, irremediablemente, niños y adultos eran más conscientes de su condición finita. Esta relación, más íntima y normalizada, entre la muerte, lo trágico y la sociedad, queda plasmada en el uso del lenguaje y las creaciones literarias de la época. Especialmente, las creaciones de carácter popular nos brindan información sobre la cultura a la que pertenecen, pues eran estas, precisamente por su carácter popular, las más conectadas con la cotidianidad y el día a día de nuestros antepasados. Entre dichas expresiones literarias de carácter popular se encuentra un tipo de composición musical más que curioso, las canciones populares infantiles. Estas canciones son anónimas y se caracterizan por una sencillez formal y musical, la cual la ha permitido supervivencia hasta nuestros días. Los padres y abuelos la utilizaban para entretener y al mismo tiempo educar a los más pequeños a través de la música. Los niños, por su parte, las hacían suyas. La mencionada sencillez formal y musical de este tipo de composiciones permitía que los niños pudieran fácilmente interpretarlas e incorporarlas en sus juegos y entretentas. De esta manera, los mayores ofrecían un recurso lúdico a sus hijos y nietos y al mismo tiempo aprovechaban su potencial para infundir valores y transmitir mensajes a través de sus letras. En cuanto a los objetivos del estudio que aquí se presenta, podemos diferenciar dos grandes objetivos generales. Por un lado, conocer el grado de presencia de lo trágico en las canciones populares infantiles españolas. Por otro, tras haber alcanzado el anterior, reflexionar sobre la adecuación de las canciones populares infantiles como recurso educativo para la muerte, lo trágico y la resiliencia. Con el fin de alcanzar los objetivos anteriores, se llevó a cabo el siguiente diseño de investigación. En primer lugar, se realizó una amplia revisión sistemática y reflexiva de la literatura académica disponible, con relación a las dos grandes temáticas tratadas, canción popular infantil española y educación para la muerte, lo trágico y la resiliencia. Posteriormente se conformó la población y muestra operante del estudio. Un total de 2.558 canciones populares infantiles españolas fueron analizadas, provenientes de 4 cancioneros físicos de autores de reconocido prestigio y, en su mayoría, del Fondo de Música Tradicional de la institución Mila y Fontanal de Barcelona, perteneciente al CSIC. Una vez conformada la población y muestra del estudio, se comenzó con la fase de análisis. El análisis de contenido manual fue el primer análisis llevado a cabo, identificando y categorizando los elementos trágicos presentes en las letras de las canciones populares infantiles analizadas.
Los resultados de este primer análisis fueron considerados como ground truth. Una vez identificadas las canciones populares infantiles trágicas, estas fueron objeto del resto de análisis, con el propósito de ahondar en la comprensión de su componente trágico y en sus características formales y musicales. Esto permitirá la posterior valoración de su potencial educativo para la muerte, lo trágico y la resiliencia. Así, se llevó a cabo un análisis de los aspectos formales de las letras, un análisis musical de las partituras disponibles, un análisis de contenido informático y automatizado de las letras y un análisis hermenéutico de algunas de las canciones populares infantiles trágicas identificadas. Para terminar, una vez realizado el multianálisis previo y caracterizado a las canciones trágicas identificadas, se pasó a reflexionar sobre los resultados obtenidos y, con ello, sobre el potencial pedagógico de las canciones populares infantiles españolas como recurso didáctico para llevar a cabo una adecuada y necesaria educación para la muerte, lo trágico y la resiliencia. Dicha reflexión cristalizó en el diseño de un programa de intervención para adolescentes en educación para la muerte, lo trágico y la resiliencia de 5 sesiones, a través de las canciones populares infantiles españolas identificadas como trágicas por el análisis previo. Los resultados de la investigación son muy extensos, debido a la variedad de análisis llevados a cabo y el gran tamaño de la muestra. Por ello, se expone a continuación un resumen de los principales hallazgos. En el análisis de contenido manual se trabajó con una población total de 2.558 canciones populares infantiles, de las cuales se identificaron 506 con contenido trágico, lo que supone un 19,78% del total. Un porcentaje muy significativo, teniendo en cuenta que se están analizando composiciones propias del repertorio infantil. En cuanto a las categorías trágicas inferidas, las categorías muerte y violencia son las más frecuentes. Muerte es la categoría que más elementos trágicos acapara, mientras que violencia es la categoría más presente en cuanto a número de canciones en las que aparece. Por su parte, la categoría miedo es la que menos peso tiene en este tipo de composiciones. El análisis de contenido informático fue empleado con un total de 1.012 canciones, conformado por las 506 identificadas como trágicas por el análisis de contenido manual, consideradas como ground truth, y otras 506 en las que el análisis de contenido manual no identificó ningún elemento trágico. Esto permitió comparar los resultados entre ambos análisis y obtener estadísticos de concordancia. En la siguiente tabla se pone un resumen de los resultados al respecto, en cuanto a número de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Como puede observarse, el software diseñado muestra un óptimo desempeño en la identificación automatizada del componente trágico presente en las canciones populares infantiles analizadas, lo que a su vez corrobora los resultados arrojados por el análisis de contenido manual previo. Tras llevar a cabo el análisis formal de las letras, pudo trazarse una canción popular infantil prototípica al respecto, la cual estaría compuesta por 4 u 8 versos, con número de sílabas no constante pero que rondaría el de las 8 sílabas, con una variación de entre 1 o 2 sílabas entre sus versos más cortos y los más extensos, de rima asonante o con alternancia entre asonante y consonante, sin estribillo y con algún tipo de actividad asociada de carácter lúdico, generalmente la formación de un corro. Igualmente, la canción popular infantil prototípica en cuanto a sus características musicales sería una composición cuya partitura estaría escrita en clave de sol y en compás no variable, de 2x4 para las de ritmo binario y 3x4 para las de ritmo ternario. Su partitura no sería muy extensa, de 11 a 20 compases. Dicha partitura no contendría ni indicaciones sobre los matices de interpretación ni presentaría grupos de valoración especial. No obstante, sí que haría uso de algún otro tipo de figura musical, como el comienzo anacrúsico y el puntillo. La tonalidad de la canción prototípica sería la de do mayor, la más sencilla posible por la ausencia de alteraciones en su armadura. Además, la tonalidad sería constante, pues no se daría proceso de modulación alguno. Su nota más grave sería el Mi4 y la más aguda el Do5. Su amplitud tonal se situaría entre la sexta y la séptima. Por último, en cuanto al tempo, rondaría las 110 negras por minuto. Por último, el análisis hermenéutico fue llevado a cabo con un total de 7 canciones populares infantiles. Se trata de un análisis más profundo,
que se brinda de la contextualización y el conocimiento del analista para interpretar significados subyacentes en el texto. En nuestro caso, se ahondó en el componente trágico presente en las canciones analizadas, lo que permitió una mayor comprensión de las mismas y una mejor valoración de su potencial como recurso educativo. De los resultados expuestos anteriormente se infiere una presencia normalizada de elementos trágicos en las letras de las canciones populares infantiles españolas. Nuestros antepasados hablaban con naturalidad sobre la muerte y lo trágico a los más pequeños, al menos en cuanto al uso de las canciones populares infantiles como histórico recurso educativo de las clases populares. Así, se llevaba a cabo una suerte de educación para la muerte, lo trágico y la resiliencia a través del juego y las canciones. La presencia normalizada de la muerte y lo trágico en sus letras, unida a la sencillez musical y formal que presentan, nos llevan a confirmar el potencial pedagógico que las canciones populares infantiles españolas presentan como recurso didáctico para llevar a cabo una educación para la muerte, lo trágico y la resiliencia con los más pequeños. Como resultado de la reflexión anterior, se aportó un diseño de intervención, a modo de propuesta orientativa, en el que se ejemplifica el uso de dichas composiciones para llevar a cabo una educación para la muerte, lo trágico y la resiliencia con adolescentes. El diseño de intervención se compone de 5 sesiones en las que, en cada una de ellas, se tratan diferentes temáticas trágicas, siendo las canciones populares infantiles el eje vertebrador de todas ellas. Con estas actividades se pretende, como objetivo fundamental, normalizar el debate y la reflexión en el aula sobre nuestra condición finita y lo trágico de nuestra existencia, con el fin de superar el tabú imperante y formar a los alumnos en este sentido, aportándoles recursos y herramientas cognitivas para afrontar y superar con éxito las situaciones trágicas que la vida les vaya poniendo por delante. Dichas actividades, su justificación teórica, los métodos didácticos propuestos, las canciones populares infantiles trágicas utilizadas, la temporalización y el sistema de evaluación, entre otros aspectos, pueden consultarse en la investigación primaria sobre la que versa la presente comunicación. Los resultados obtenidos, por un lado, confirman la presencia normalizada de la muerte y lo trágico en las canciones populares infantiles españolas. El análisis de contenido informático, por su parte, valida los resultados obtenidos por el análisis de contenido manual, obteniéndose parámetros de concordancia bastante aceptables. Además, se constata la sencillez que caracteriza a las canciones populares infantiles trágicas identificadas en cuanto a sus características formales y musicales. Por otro lado, se confirma la utilidad del análisis hermenéutico como herramienta para profundizar en el significado y el componente trágico de las canciones analizadas. La presencia normalizada de lo trágico en sus letras y sus características formales y musicales confirman el potencial educativo que este tipo de composiciones populares poseen a la hora de educar para la muerte, lo trágico y la resiliencia a la infancia y a la juventud. De esta manera, se plantea aquí una propuesta más para hacer frente al tabú social y educativo que impregna a la muerte y lo trágico en la actualidad, a través de la música popular y las enseñanzas de nuestros antepasados. Así, las canciones populares infantiles se postulan como un recurso didáctico ideal para llevar a cabo una verdadera educación para la vida y la muerte con nuestros alumnos, brindándoles conocimientos y competencias que les permitan desarrollarse plenamente como individuos y afrontar correctamente episodios trágicos futuros. De alguna manera, la pandemia provocada por el COVID, la guerra de Ucrania y otros eventos trágicos recientes han venido a dar la razón a aquellos que incidían en la importancia de tratar estas temáticas trágicas en el aula y superar el tabú imperante. La salud mental de nuestro alumnado debe ocupar un lugar central en la pedagogía del siglo XXI, y propuestas como la presente suponen un avance en esta dirección.